¿Qué pasa cuando es negativo? Porque acá pusimos A positivo. No sé si hay algún caso de esto, pero está bueno saberlo. Si A es negativo, entonces podemos escribir A igual -1 por menos A. ¿Puedo sentir eso? Sí. ¿Sí? O sea, simplemente regla de los signos, menos por menos es más. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Ahora, menos A es positivo. Entonces, multiplicar la función por menos A sabemos lo que hace porque es la regla de arriba. Lo que nos falta entender es qué pasa con la función cuando la multiplicamos por menos 1. Entonces, separamos el problema, entonces, multiplicar por menos 1, y ahora vemos qué pasa, y luego multiplicar por menos A, que como A es negativo, menos A es positivo, y entonces caemos en este caso, ¿no? Como que usamos la parte anterior. Entonces veamos eso, veamos qué pasa cuando una gráfica la multiplicamos, o una función, mejor dicho, la multiplicamos por menos 1. Entonces, solo falta saber qué pasa cuando multiplicamos. ¿Tiene alguna intuición de qué puede pasar acá? No hay respuesta incorrecta, acuérdense, estamos aprendiendo, así que mi intuición, capaz se les ocurre algo que puede pasar, capaz que no, pero todo comentarios han recibido. Se hace simétrica en la I. Bueno, a ver, puede ser. Supongamos que esta es f de x. Entonces agarramos un valor de f de x, ya tenemos un x, que nos da un correspondiente f de x, que está acá, en el i. Vamos a ponerle, voy a sacarle el x acá. Esa es la función f, y f de x es el valor. Entonces cuando hagamos, esto es un número real, o sea que lo ponemos en la vertical porque es la imagen de un número del dominio. Si agarramos un número real y lo multiplicamos por menos 1, ¿qué pasa? Negativo. Ahí va, te da el mismo número, pero negativo. Si multiplicamos este número por menos 1, va a parar por acá abajo. Digamos, menos f de x. O sea, queda a la misma distancia, acá quedó medio raro el gráfico, no es la misma distancia, pero sí, por acá, más o menos. Queda a la misma distancia, pero hacia el otro lado. Entonces el punto correspondiente para ese x va a estar acá abajo. ¿No? Este punto acá pertenece a menos f. Es el mismo x, pero le aplico f y después multiplico f por menos 1. Entonces hay una especie de simetría ahí, sí. ¿Con respecto a qué eje sería la simetría? ¿Al eje x o al eje y? Ahí va, al eje x. Ah, pero es eso, sí. Porque pues, pensemos que ahora vamos cambiando el punto. Agarramos otro punto, agarremos acá. Agarramos otro punto, subimos, tenemos un f de x, multiplicamos por menos 1, se va para acá abajo, y entonces el punto ahora es este. Agarramos otro punto, subimos, nos da un f de x, multiplicado por menos 1 por acá, el nuevo punto es este. Entonces al final del día va a quedar una gráfica igual, si sale, pero simétrica hacia el otro lado. Será algo así, acá va a ser así, y acá tiene como algo así, y así. Y así va a ser el gráfico de menos f. Es el mismo gráfico, pero simétrico respecto al eje x. ¿Se ve eso?
Entonces, con esto ya tenemos lo que pasa para cualquier número. Digamos, si conocemos el gráfico de f y tenemos una constante a positiva o negativa, sabemos qué pasa con el gráfico de a por f de x. Porque si a es mayor que 0, teníamos dos opciones. Que a sea menor a 1, mayor a 0, menor a 1. Y acá es donde contrae el gráfico. O que a sea mayor a 1, y acá es donde expande. Por otro lado, si a es menor que 0, entonces hacemos lo que hicimos acá y podemos escribir a como menos 1 por menos a. Ahora menos a es positivo, entonces cae en uno de estos casos. Y multiplicar por menos 1 simetriza respecto al eje x. Simetriza respecto al eje x. Entonces, por ejemplo, si tenemos el gráfico de una función y multiplicamos por menos 2, ¿qué efecto tiene eso? ¿Me estaban escuchando? Porque, Sí. no sé, pensé que había fallado el micrófono. La pregunta era entonces, si conocemos el gráfico de una función y la multiplicamos por menos 2 a la función, ¿qué efecto tiene eso en el gráfico? ¿Se contrae? ¿No? ¿Menos 2 es positivo o es negativo? ¿Cómo, profe? No, se le cortó. ¿El número menos 2 es positivo o es negativo? Negativo, profe. Negativo. Entonces estamos en el caso de acá abajo. Entonces, el menos 2 lo escribimos como menos 1 por menos 2 por menos menos 2, y esa parte queda positiva. Entonces, ¿qué efecto tiene ese gráfico? Digamos, tenemos un menos 1 multiplicado por un 2 positivo. ¿Qué hace eso en el gráfico? Lo expande. Y algo más. Estoy de acuerdo que la parte del 2 le expande, sí. Pero ¿qué más tiene que hacer? Lo simetriza. ¿No? Por el menos 1 lo simetriza respecto al eje x. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual coseno de x, que ya conocemos su gráfico, acá pasa por 1 y baja, y pasa por menos 1 y sube y sigue. Vamos a hacerlo más chico. Pasa por 1, baja, pasa por menos 1 y sube. Más o menos. Supongamos que esto azul es el gráfico de f y queremos ahora calcular o dibujar el gráfico de menos 2 f de x. Es decir, menos 2 coseno de x. Eso por un lado es multiplicar por menos 1, entonces lo va a simetrizar. Va a quedar esto mismo, pero simetrizado. Aquí esto rojo es menos f, simplemente multiplicar por menos.
Y ahora multiplicamos por 2. Por esto que decíamos de que menos 2 lo podemos escribir como menos 1 por 2. Entonces el menos 1 fue como quedó lo rojo. A multiplicar por 2 lo rojo, lo expande a lo rojo. Entonces donde varía 0 vale 0, pero después va más arriba. En vez de ir entre 1 y menos 1, va a ir entre 2 y menos 2. Algo así. O sea que esto sería menos 2 por f. ¿Se entiende eso? Nos falta solo un caso, pero que es el que menos gracia tiene, que es cuando multiplicamos por 0. Ya sabemos qué pasa si multiplicamos por un negativo y por un positivo. La pregunta es, ¿qué pasa con el gráfico de f de x si multiplicamos, si la multiplicamos por 0? ¿Qué les parece? Se contrae todo, Ahí digamos. va. Es lo mismo que dijeron en el chat. Queda todo chato, porque cualquier número por 0 me da 0. Entonces no importa cómo sea el gráfico. Ustedes agarran un punto x, hacen f de x. F de x es un número. Cuando lo multiplican por 0 le da 0. Entonces el punto en cuestión va a ser este. Y así con todos. Agarran un punto, le hago f de x, multiplican por 0, le da 0. Y va a estar acá. Por eso digo que es el que menos gracia tienen, porque si multiplican una función por 0, le queda la recta x, el eje x. 0 por f de x. Y la de arriba es f de x. Entonces ahora sí tenemos, o sabemos qué pasa con el gráfico de una función si multiplicamos por una constante cualquiera. Positiva, negativa o 0. ¿Dudas sobre algo de esto? ¿Podés subir al principio de la página, por favor? Que llegué Sí. un poquito tarde. Al principio, Ahí. ¿puedo bajar? Sí, sí. Entonces eso. Si es positivo, es esto. Si es negativo, hay que recordar que es lo mismo que este efecto, pero aparte, sin matrizar, respecto al eje x. Y si es 0, la es chata. Ahí no tiene mucha gracia. ¿Alguna otra duda que tengan antes de empezar con lo de hoy? El gráfico de 10 en vez de 2 o 7. Bien. Avísame cuando pueda bajar y seguimos. Bien, gracias. Entonces, hoy toca hablar un poco de derivada, que es el siguiente repartido. Es el repartido 2 del curso o el quinto, si contamos los 3 primeros. Me imagino que ya en el teórico hablaron un poco de derivada, por lo menos de la definición más intuitiva. ¿Algunos se anima a comentar un poco qué fue lo que vieron?
La pendiente de recta tangente en un punto dado. Es cierto. El valor de la derivada en un punto corresponde a la pendiente recta tangente en ese punto. ¿Qué más vieron sobre derivadas? Todas funciones derivables, por ejemplo. Cuando x se acerca a x sub 0, f de x se acerca a L. Eso tiene que ver con un límite, está bien, y el límite se usa para definir la derivada. Pero previo a meternos al límite y todo, ya vamos a entrar en el límite, pero más una intuición o algo geométrico que represente la derivada. Entonces ahí Belén, Si dale. decrece o decrece la gráfica en ese lugar, Es o cierto, cuánto crece o cuánto decrece, nos da si es información sobre positiva o eso. negativa. Ujú. Sobre la pregunta que hice si toda función es derivable, Belén puso que no, que tiene que ser continua la función para ser derivable. Entonces les cambio la pregunta. ¿Toda función continua es derivable? No, hay muchas funciones que no son derivables. Por suerte las elementales lo son. Los exponenciales, logaritmos, polinomios, cosenos, seno, todas son derivables, pero hay funciones que no, y me imagino que vieron una que es como el ejemplo canónico. ¿Vieron algún ejemplo de función no derivable? Las que tienen piquitos. Sí, son las que tienen piquitos. Y un ejemplo de una función que tenga piquito es valor absoluto. Ahí va. Esa es como el ejemplo clásico de función no derivable, totalmente porque el gráfico es dos segmentos, dos semirectas con un pico. Ahora vamos a ver todo eso un poco más rápido porque ya lo vieron. Pero empecemos con un poco la intuición geométrica y entender por qué me da la pendiente de recta tangente, etcétera, etcétera. Sumamos, tenemos una función así, es una parábola. Y tenemos un punto por acá, vamos X. Tenemos un punto X y su correspondiente f de X, si quieren ponemos X sub 0, como para decir que este está fijo. Y después podemos tomar otro valor que sea tanto a la derecha o a la izquierda, que sea X, que va a tener su correspondiente f de X. Y acá lo que podemos hacer es dibujar un triángulo, cuyos catetos son el segmento que une x0 con x, pero en vez de hacerlo acá abajo, lo hacemos arriba. Y el segmento que une las imágenes, y de vuelta, en vez de hacerlo al eje Y, lo hacemos pegado al gráfico. Y esto acá nos queda la hipotenusa. ¿Lo vieron a esto en teórico? Sí, profe. Sí. Esta es un poco la idea de por qué la derivada se define así, ¿no? Entonces, si ya lo vieron, voy un poquito rápido. Si definimos alfa como este ángulo, ese ángulo, cuando x tiende a x0, ese ángulo va a coincidir con esta pendiente, con la recta tangente, la pendiente. Y alfa, como conocemos los catetos y estamos usando un triángulo rectángulo, lo podemos calcular como la tangente. Entonces tenemos la tangente ¿se acuerdan cómo era la tangente? Era opuesto sobre adyacente. Entonces el opuesto es, en realidad no es tangente, esto es que la tangente del ángulo es el opuesto, que es f de x menos f de x0, sobre x menos x0. Pues esta distancia es f de x menos f de x0 y esta distancia es x menos x0. Lo que se suele hacer después es pensar que este x en realidad es lo mismo que x0 más una constante h, que h sería esta distancia.
Entonces uno puede reescribir esta expresión como f de x menos f de x, no, perdón, f de x0 más h, ¿ya? Menos f de x0 sobre x0 más h menos x0. Y esto lo puedes simplificar un poquito más como f de x0 más h menos f de x0 dividido h. Por acá se cancela este con este. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Es que uno ahora tiene fijo el x0, que es el punto donde arrancó, y puede hacer que h sea cada vez más chiquito. Se va acercando acá al x. Y lo que va a pasar justamente es que si la función es derivable de ese punto, la tangente de este ángulo va a tender a la pendiente de la recta tangente. Y ahora definimos un poco lo que es recta tangente. ¿Dudas hasta acá? Entonces, geométricamente, la derivada es esto. Cuando h es muy chiquito. Ahí recordamos un poco lo que hablamos de las clases pasadas en un momento. Cuando introducimos valores de h muy chiquitos o de h muy grandes, o que un número tiende a otro, entra el concepto de límite. Entonces, la derivada formal, o sea, la definición formal de derivada, es el límite de esta cantidad cuando h tiende a 0. La que geométricamente es decir, es el límite cuando este valor de x se acerca tanto como uno quiera a x0. Entonces el triangulito se va achicando. La derivada de una función f de x en un punto x sub 0 en el dominio, eso es importante, el punto tiene que estar en el dominio de la función, se escribe con notación esta, con un tilde, y se dice f', f' en x0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Que es esta misma cantidad. Entonces, es la misma cantidad que salía de la geometría esta de la tangente. Y ahora el límite, lo que hay que pensarlo es que eso, que está acercando a este puntito cada vez más. Como h tiende a 0 y h es esta distancia, lo que está haciendo es acortar la distancia que separa los puntos. Si este límite existe, se dice que la función derivable de ese punto. Ahora después nos metemos con eso. De vuelta, todavía no vamos a trabajar tanto con límite, pero está bueno ir sabiéndolo. Entonces un comentario que hicieron por ahí estuvo bueno, es que nos puede decir cuando una función crece o decrece. Y eso justamente porque es la pendiente de la recta. Entonces fijarse que acá la función va creciendo. Que una función crezca quiere decir que si ustedes se paran en un punto y se mueven hacia la derecha, obtienen valores más altos de la función. Ustedes se paran acá, empiezan a seguir el gráfico y van subiendo. Geométricamente eso hace que la recta tangente sea así, sea creciente también. Puede ser más o menos, pero es creciente. Y si la recta tangente es creciente, es que la pendiente es positiva y por lo tanto la derivada es positiva. Por otro lado acá, uno agarra un punto, se mueve a la derecha y se va bajando. O sea, acá la función es decreciente en esta parte. Eso va a hacer que la recta tangente sea decreciente. Eso quiere decir que su pendiente es negativa, y como la pendiente es la derivada, obtenemos el mismo resultado. Derivada negativa es que la función es decreciente. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comenté en un momento que para graficar funciones las derivadas nos iban a dar información? A que uno tiene una función cualquiera y en principio graficaba, pues hacía una tablita de puntos y unía puntos, pero no sabes muy bien cómo unir esos puntos. Entonces ahora con la derivada puedes saber en qué intervalo la función tiene que crecer, en qué intervalo tiene que decrecer. Son herramientas que te ayudan
a graficar mejor, que no sea tan un bosquejo, sino que sea más certero. Entonces escribo eso y seguimos con ejercicios. El signo de la derivada nos dice, o nos da información sobre el gráfico. Si f' x0 es positivo, entonces la función es creciente en x0, y si es negativa, ¿dudas sobre esto? Bien, bueno, fueron un punto más adelante todavía, pero me gusta. Si es 0, es un mínimo o máximo, que todavía no hablamos de eso. Si f' de x0 es igual a 0, bueno, en realidad no es exactamente un mínimo o un máximo, es lo que llaman punto crítico. A ver, es un punto, se dice que x0 es un punto crítico. Esto puede ser un mínimo, un máximo, y ahora doy ejemplos de esto. Un máximo o un punto silla. Entonces, lo de mínimo y máximo, que todavía no vimos, pero va a aparecer en breve, tiene que ver más o menos con lo que se pueden imaginar, que la función en un mínimo es lo más chiquito posible y la función en un máximo es lo más grande posible. Con la diferencia de que, está bien, yo acá no lo agregué, y la compañera sí lo dijo, en ambos hay que agregar la palabra relativo. Porque más grande o más chiquito, pero cerca del punto donde estamos, no en todo el dominio. Relativo, un máximo, relativo o un máximo. Imaginemos que tenemos una función, una parábola. Acá abajo hay un mínimo, porque este x sub 0, ustedes se mueven hacia un lado y crecen, se mueven hacia el otro y también crecen. Esa es la definición de mínimo. Un punto es un mínimo, si para cualquier lado que ustedes se muevan, la función crece. Lo que va a pasar acá es que la derivada me da 0, porque la recta tangente acá es horizontal. Por eso su derivada es 0. Pensar que acá esta tangente empieza a ser cada vez más así, y justo en este punto es horizontal y después va creciendo. Lo de relativo es porque esto en realidad podría haber sido algo así. Podría haber hecho así, y después haber bajado de vuelta, y subido. Entonces todos estos son mínimos. Mínimos en el sentido de que si ustedes se quedan cerquita, si no ven todo el gráfico y ven una parte cerquita, hay un mínimo. Pero no son mínimos en todo el dominio. Ese otro punto. Entonces, relativo quiere decir eso, quiere decir, es un mínimo si ustedes miran cerquita. Si ustedes agarran y ven todo el gráfico, puede ser que no sea el punto más bajo. Entonces tenemos los mínimos, tenemos los máximos, que va a ser igual por al revés. De hecho, acá hay máximos. Misma historia también lo de relativo, que cerquita es el valor más grande. Este y este son máximos. Este y este son mínimos. Y hay otro posible caso que es lo del punto silla, que es cuando no es ni uno ni otro. El ejemplo clásico de esto es f de x igual a x al cubo, que ya sabemos que el gráfico hace algo así, es como una S acostada. Entonces acá la derivada va a valer 0 también, porque la recta tangente haciendo algo así, y cuando llega acá es horizontal. Después sigue subiendo.
Entonces, la derivada vale 0, pero eso no es ni un mínimo ni un máximo, porque ustedes se mueven hacia un lado y crecen, pero se mueven hacia el otro y decrecen. Distinto con el mínimo, por ejemplo, que no importaba dónde se movían, crecían, o el máximo, que no importa dónde se mueven, decrecen. Acá depende de dónde se mueve, es lo que pasa. Entonces, esto es lo que llaman punto silla. ¿Dudas de esto? Bien, está buena la pregunta de Tiago. No, tangentes verticales no hay. No es evidente al principio, pues digo que está buena la pregunta. El tema es el siguiente. Esto nunca nos metimos mucho y le voy a decir medio por arriba. Una función es una relación que lo que hace es a cada x le asigna un único y. Lo hablamos al pasar una vez sobre, me acuerdo que hubo una confusión con inyectividad y lo hablamos, es si vos agarras un x y lo metes en la cajita, solo puede haber una salida. No puede ser que haya otra salida distinta. Si pasa eso, no es una función. Una función tiene que ser que un punto entra o un dato entra, un dato sale. Cosa distinta que puede pasar es que dos datos que entren vayan a caer en lo mismo. Eso puede pasar y es cuando no es inyectivo, que todas las cosas sean iguales, pero entró un dato y salió un dato. Después entró otro dato y salió el mismo, pero entraron datos distintos. Entonces puede ser que de muchos vayan a uno, pero no puede ser que de uno vayan a muchos. Para que la tangente sea vertical, lo que tendría que pasar es que parte del gráfico sea vertical. Porque entonces ustedes se agarran dos puntos y les queda el triangulito ahí. Pero ahí lo que está pasando es que a un mismo x le están asignando dos valores distintos de f de x. Porque si están en la vertical, quiere decir que son la imagen del mismo x, son dos valores distintos. Y eso no es una función. Dicho de otras palabras, ningún gráfico, ninguna función puede tener nunca un segmento vertical. No importa cuál sea la función, ustedes siempre que la grafiquen, nunca va a poder tener un segmento vertical. Pero van a hacer cosas así. Se puede acercar mucho, como por ejemplo cuando hacíamos 1 sobre x. Acá se puede acercar mucho, mucho, queda casi vertical, pero no queda vertical. No es exactamente vertical. Es casi tan cerquita como ustedes quieran, pero no es vertical. Esto también hace que las gráficas no puedan dar vueltas, ¿no? Porque si dan vueltas, hay dos y distintos que le tocó el mismo x. O dicho de otra manera, el mismo x fue a parar dos y distintos. Entonces las gráficas nunca pueden hacer algo así. Ni así, ni nada. Sí lo pueden hacer en la horizontal, como el coseno y el seno, pero no así. De nada. Estuvo buena la pregunta. Bueno, estuvo buena. ¿Más preguntas? Dejamos un poco con los ejercicios. Estos son más un poco de pensar. Veamos el 1. Tenemos bueno, dice, dado un polinomio de grado 1, que es de esta forma, ¿cómo esperan ustedes que sea su valor o el valor de una derivada en un punto X? Tenemos una recta, f de ax, f de x igual a ax más b. Ya sabemos que su gráfico es una recta. Entonces, ¿cómo? ¿Será que, por ejemplo, la derivada puede ser cualquier cosa o será que tiene que ser algo particular?
La Valeria dice que es A. ¿Hay alguna intuición atrás de eso? ¿Alguna explicación de por qué tendría que ser A? O podría ser B, ¿no? Así como está la expresión, también está B. Estoy de acuerdo, la pendiente de la recta tangente al gráfico es la derivada, pero eso siempre pasa y no siempre va a valer A. ¿Cuál es la particularidad de las funciones de grado 1? No, está bien la pregunta, pero podría ser negativa la función. Ya repito un poquito lo que respondía Valeria, es que la pendiente de la recta tangente sea la derivada, eso pasa para cualquier función. Para un polinomio, para un coseno, un cero, cualquier función cumple eso. Ahora, ¿cómo va a ser la pendiente de esta función? O sea, ¿cuál es la particularidad que tiene esta función que hará que su derivada sea? Y lo que pasa es que en esta función, si sacás B, lo que hace la gráfica es quedar igual, pero correrse para un lado y para el otro, ¿no? O sea, para subir y bajar, digamos. Pero sigue siendo la misma pendiente, no importa. O sea, entonces B no influiría en nada. Estoy de acuerdo. Y entonces solo queda A. Bueno, no es un argumento muy matemático. Se entiende, pero no es muy matemático. Sebastián, estoy de acuerdo de eso, pero queremos convencernos de eso, digamos. Yo veo que hay gente que ya lo sabe, está bien, está bueno que lo sepan, pero de vuelta, tener un curso de matemática universitario está bueno entender por qué es eso. Entonces, la respuesta es bastante sencilla en este caso. Y la idea es la siguiente. Todo polinomio de grado 1, su gráfico siempre es una recta que no es vertical. Eso lo vimos hace bastante ya. Por otro lado, sabemos que la derivada me da la pendiente, la recta tangente. Pero si mi gráfico ya es una recta, la pendiente de tangente es la misma recta. Esa es la particularidad que tiene. Que cualquier otra función no lo cumple. Por acá tienen un gráfico y la tangente no es el gráfico. Pero cuando su gráfico es una recta, la recta tangente ya es una recta. Y como es una recta, tiene que ser la forma, vamos a poner así, recta tangente, tiene que ser la forma una techo de x más b, porque es una recta. Pues si tiene que ser la misma recta, entonces a techo es igual a y b es igual a b, y esta es la derivada. Por eso es que la derivada de una recta siempre me da el valor. Es porque, bueno, ya la recta tangente, ya la recta es su propia recta tangente. ¿Se entiende eso? Entonces acá lo que tenemos es, si f de x es igual a x más b, entonces f' de x va a ser a, para todo x en el dominio. Después hay otra pregunta que es, ¿qué pasará si tenemos una función constante, f de x igual b? Si ahora tenemos f de x igual a b, ¿cuánto valdrá su derivada? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Cómo lo podemos justificar? La idea es cómo ir construyendo, ¿no? Entonces, por ahora lo único que sabemos, el único ejemplo que tenemos es que si tenemos una ecuación de grado 1, ax más b, entonces su derivada siempre es a. Ya tenemos otra función que es solo b. Entonces, ¿cómo usamos lo que sabemos para probar que la derivada de esta función siempre va a ser 0? Y si es solo B, es porque A es cero, porque Ahí va, X siempre. Ahí está. es 0. 0 por x, o sea, b es lo mismo que 0 por x más b. Y entonces el a vale 0.
¿no? Es como que lo que estamos diciendo es que la recta horizontal, esto es una recta, la recta horizontal, todos los x van a parar a la misma altura, es una recta. O sea, es horizontal, pero es una recta. Entonces, como es una recta, se puede escribir con la ecuación de una recta. Pero como es horizontal, no tiene pendiente. Entonces, como que ya estamos subiendo un nivel y decir, en realidad no es b, es 0x más b. La pendiente a es 0, y entonces, usándolo de arriba, la derivada de x va a ser 0. De vuelta para todo x en el dominio. ¿Dudas de esto? Bien, seguimos. Vamos a la parte 2 ahora. Tenemos dos ecuaciones de grado 1, f de x igual a x más b y g de x igual a c de x más d. Y la parte A nos pregunta, ¿cuál será el valor de la derivada de la función suma? Ya tenemos dos rectas y las sumamos. Y nos pregunta, ¿cuál será el valor de su derivada? Entonces, f de x igual a ax más b, g de x igual a cx más d. Y la pregunta es, si s de x es igual a f de x más g de x, ¿cuánto vale la derivada de s? De vuelta la idea es construyendo a poco. Sabemos cuánto es la derivada de una recta o de un primer grado 1 para cualquiera, incluyendo a igual 0 ahora. Y queremos ver que si tenemos dos, o sea, queremos qué pasa cuando tenemos dos rectas y las sumamos, cómo queda su derivada. Tiago dice ax más cx, esa es la A derivada. más C. A más C sería intuitivamente, ¿no? No sé si. Pero Sí, sumar los coeficientes. está bien, da a más c. ¿Cómo podríamos probarlo? Y por lo de arriba, B no existe para esto. O sea, B lo podríamos sacar. Y haces f de x más g de x sería ax más bx. Más cx, perdón. Sí, como dijo Y ahí, Tiago, y ahí despejás. o- o sea, está bien, está bastante bien. Ya, vamos a hacerlo y juntos. ahí, ahí me quedé. Y viene bien encaminado. F de x más g de x, acá no hay ninguna magia, simplemente reemplazo, es ax más b más cx más d. Y queremos llegar a que la derivada de esto sea a más c. Y recuerden que solo sabemos cómo son las derivadas de una recta. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿No podrías tipo sacar x de factor común y que te Es quede a más c como la pendiente y ahí como es un polinomio de primer grado, esa sería la derivada? perfecto. Eso. O sea, esto lo que está diciendo es que la suma de dos rectas le da una nueva recta, pero con otra pendiente. Y con otro término independiente, pero en particular otra pendiente. Acá lo que hicimos fue agrupar lo que tiene x y agrupar lo que no tiene x. Como esto es la ecuación de una recta, la sabemos derivar. Usamos el ejercicio 1. Y efectivamente da a más c. Entonces, esto es una ecuación de una recta. Vamos a pasar la suma de dos rectas resulta en una nueva recta. Entonces es eso, lo escribo, pero eso es lo que están diciendo para terminar es la derivada de f de x más g de x, derivado, en este caso es a más c. Que en este caso a es f' de x, es la derivada de f, porque es la pendiente de a, más la derivada de g, que es la pendiente. ¿Eso se entiende?
¿Por qué vale esa igualdad? Que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Eso es para todo o solo para las rectas? Por ahora para las rectas. La pregunta es si se entiende Ah, por qué para las rectas vale. sí, sí. La gracia es que vale para todo también. Pero eso es más difícil de probarlo y hay que usar límites. No recuerdo si en el curso se prueba, pero seguro la vamos a usar 1.000.000 de veces. Entonces ya lo anunciamos. Propiedad muy importante. La derivada de la suma es lo mismo que derivar cada función y luego sumarla. ¿No? Para cualquier función derivable, que todavía no nos metimos mucho en eso, pero recuerda que hay casos de funciones que no son derivables, después lo vemos. Pero cualquier función derivable que tengan f, cualquier función derivable que tengan g, si ustedes la suman y luego la derivan, es exactamente lo mismo que derivarlas primero, cada una por su parte, y luego sumarlas. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia lo de arriba para las rectas? Y esto es cualquier función. No sale a partir de las rectas. Acá hay que usar propiedades de límite y eso. Quizás la vemos, la verdad que no me acuerdo. Sigamos. Dice observar que no vale la siguiente fórmula, o sea, esto de que podemos separar la suma en dos, suman dos, si en vez de sumar multiplicamos funciones. Es decir, no vale que el producto de la función es el producto de las derivadas. Y eso lo podemos ver acá con el mismo ejemplo. AX más B, CX igual a CX, no, GX igual a CX más D. Pero ahora en vez de sumarlas multiplicamos. F de X por G de X va a ser AX más B por CX más D. Hacemos distributiva y nos queda A por C por X al cuadrado más AD más BC por X más B por D. Y acá fuimos, porque esto todavía no lo sabemos derivar. Si fuese una recta, estábamos, pero acá, triste, no lo podemos. Pero en particular, en ningún lado aparece A más C como aparecía antes. Sin importar cuál de estos coeficientes me dé la derivada, no va a ser nunca A más C, que es lo que daba cuando sumábamos. Entonces, otra propiedad muy importante, que en realidad no es una propiedad, sino que es recordar, no vale que f de x multiplicado por g de x derivado sea lo mismo que la derivada de f por la derivada de g. Puede haber algún caso en que sí, para algunas funciones particulares, para algún x en particular, pero en general no vale. Entonces, importante, ahora podemos saber una manera de hacer esto, pero no es directo así. ¿Vieron en teoría cómo es la fórmula para derivar esto? Tenemos un producto. ¿Cómo se deriva? La regla es así, es la derivada del primer sumando multiplicado por la segunda función sin derivar, lo que puso Belén, más la primera función sin derivar multiplicado por la derivada del segundo. Entonces veamos esto en acción con el ejemplo de las rectas. Ejemplo de las rectas porque es lo que sabemos derivar todavía. Pero ahora con esto podemos derivar otras cosas, pero vayamos a poco. Tenemos f de x igual a ax más b y g de x igual a cx más d.
Entonces ya sabemos cuánto es la derivada de f, por ejemplo, cuánto vale. Ah, Vale, A. ¿Y la de g? sí. Vale, c. Entonces esto nos dice ahora que la derivada del producto, f de x por g de x derivado, va a ser la derivada de A, de f, perdón, que es A, por la función g sin derivar, entonces cx más d, más la función f sin derivar, ax más b, por g derivado, c. Voy a poner colores acá. Esto es la derivada de f, esto es g, y esto es la derivada. Esto es f. Regla azul es g'. Entonces ahí podemos hacer distributiva y agrupar términos. Multiplicamos a por estos dos, c por estos dos, y nos va a quedar 2acx más 2acx más a d b c. O sea, me parece a b c d. Vamos a ponerlo así. Porque es a por d más b por c. En particular encontramos un ejemplo donde ahora la derivada no es constante, porque depende de x. ¿Se dan cuenta por qué en este caso? Acá tenemos cómo quedaba la fórmula cuando multiplicábamos, ¿no? ¿Por qué en este caso la derivada tiene sentido que dependa de x y no sea constante como antes? Y porque si multiplicas dos rectas, te da una parábola. Ahí va. O sea, no sé si expliqué bien. Pero Sí, dos de primer grado te da uno de ahí va. segundo grado. Es. O sea, geométricamente no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que por eso te corregiste, pero analíticamente es eso. Se agarra un promedio de grado 1 y lo multiplico por otro promedio de grado 1, me va a dar un promedio de grado 2. A eso geométricamente, como que multiplicar rectas y que me dé una parábola, no. Capaz no es tan visual, de hecho yo no lo veo visualmente, pero la cuenta me da eso. Entonces lo que pasa, tenían dos rectas, la multiplican, tenían dos polinomios de grado 1, lo multiplican, le da una parábola. Y la recta tangente ahora sí depende del punto. Ustedes están en este x, y la recta tangente acá va a ser algo así. Pero ustedes ahora están en este x, y la recta tangente va a ser algo así. Tangente. No, no quiere. Ahí. Y ustedes están en este x, y la recta tangente va a ser algo así. Entonces, por eso es que ahora acá aparece una x. Depende del líquido que ustedes estén, es cómo va a ser la pendiente de la recta. Entonces, en particular con esto sabemos derivar algunas parábolas. Si la podemos escribir como el producto de dos funciones, de dos rectas, la sabemos derivar. La gracia es que en general también la sabemos derivar. Entonces, observación. Si f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, entonces la derivada va a ser 2ax más b. Pueden comparar esto con lo que daba arriba. Fijarse que acá, cuando escribimos el producto, el b, también acá le faltó un más. Esto por apurado acá. Ahora que lo fui a ver arriba faltaba algo. Esto acá en realidad es a por d más, por este más, b por c. Que es justo era lo que multiplicaba la x. Y lo que multiplica la x al cuadrado, que es a por c, es lo que termina quedando dos veces eso. Y en realidad se puede un poco más. No sé si alguna vez vio o recuerda cómo es, por ejemplo, si tenemos x a la n. ¿Cómo es su derivado?
O más fácil. O más fácil no, vamos a poner acá una AX a la N. NX a la N-1 puede ser. Ahí va, queda A por NX N-1. En el lenguaje coloquial se dice que baja el exponente, porque aparece un N multiplicando, y le tienen que restar 1 al exponente. Fijarse que esto funciona con las rectas. Si teníamos AX más B, acá lo mismo que decir X a la 1, y acá hay un X a la 0. Entonces cuando baja el exponente, queda A por 1 por X a la 0, pero un número a la 0 es 1, más B por 0 por X. Bueno, acá no tiene mucho sentido X a la 0 es 1. O sea, no importa qué va a ser esto, pero es B por 0. Entonces algo por 0 me da 0. Y A por 1 me da. Entonces al final del día me da. Y lo mismo acá. Si se baja el 2, queda 2AX. X tenía un exponente 1, si baja un 1, me queda con exponente 0, entonces me queda eso. Y en general es así. Conociendo esto y conociendo lo que vimos arriba de propiedad, de que la suma, la derivada de la suma de las derivadas, cuando uno se enfrenta a un polinomio genérico, puede sumar cada monomio, esto es un monomio, entonces es un coeficiente por X a la algo, puede derivar cada uno de esos y después sumarlos. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a, no sé, 4x a la 5 menos 3x al cuadrado más 7x menos 2. ¿Cómo hacemos para derivar esta función? El primero es 4 por 5x a la 4, ¿no? Ahí va, esto es, o sea, la derivada de eso va a ser 4 por 5 por x a la 4. La 4. 4 por 5 es 20, así que 20x a la 4. Esa es la derivada, ojo que no es una igualdad. La derivada de esa expresión va a ser esta. La derivada de esta expresión, Menos 6X. ahí va a ser menos 3 por 2 por x a la 1, y eso es menos 6x. La derivada de esta expresión, ya podríamos hacerlo, acá lo podríamos hacer todo, ¿no? Porque esto es una recta. Ya la conocemos que es 7. Entonces conocemos la derivada de cada parte, y ahora podemos usar la propiedad esta de que esto es una suma de funciones, entonces su derivada es hacer la derivada de cada parte y sumarlo. Entonces si tenemos un polinomio cualquiera, y lo queremos derivar es eso, derivar cada parte, y luego sumarlo. Así que acá va a ser 20 x a la cuarta menos 6x más 7. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Los demás? Sí, yo tengo una duda, profe. Dale. ¿Por qué cuando es una recta la derivada solo lo que multiplica la x y ahora aparece el 7 ahí? No entendí la pregunta, ¿cómo? Cuando averiguamos la derivada de una recta, Ujú. era el número que multiplicaba la x. Sí, Y digamos, el término que no tenía x desaparecía. sí. Pero ahora aparece, acá en esta última que hiciste, aparece el término que no tiene x. No, ojo, este es el 7 y el otro es un 2. Capaz no se entiende mi número, pero... Ah, ta. Ahora Bien, sí. bien. No, no, bien Ta. la pregunta, bien la pregunta. Sí, mi letra es media. No, yo creo que lo dije alguna vez, no tengan miedo de preguntar qué dice ahí, porque reconozco que no soy el más prolijo de todos. Es la misma idea que veníamos trabajando arriba. Perfecto. Entonces eso, ya aprendimos un montón. Sabemos derivar rectas, sabemos derivar cualquier polinomio de cualquier grado. Viene un polinomio de grado 1000, bueno, lo sabemos derivar. Capaz nos lleva un rato, pero lo sabemos derivar. Es como que es muy mecánico. Uno separa cada parte, cada coeficiente con X, aplica la misma regla que es esta,
esta que está acá, en cada uno aplica esta regla, baja el exponente y le resto 1, baja el exponente, resto 1, bla, 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 y cuando tiene cada derivada por separado, la suma toda. Entonces ahora pasemos a un escalón más arriba, que es la derivada de la composición. Vieron que hasta ahora sabemos derivar sumas y producto. Cuando decimos suma, decimos restas, porque recuerden que sumar y restar en el fondo es lo mismo, porque f más g es lo mismo que f menos g. Menos g es una función. Entonces, la derivada de la resta también es derivar cada uno y restarlo. Porque porque la suma y la resta es medio que lo mismo. O sea, no da el mismo resultado, pero matemáticamente es un mismo concepto. Pero algo que sí es nuevo, que todavía no vimos cómo derivar, es la composición. Tenemos un x, lo metemos en una cajita f, la salida es f de x, y esto lo metemos en una cajita g. Y acá sale g de f de x. Y a todo este camino le teníamos un nombre que era f circulito g de x. ¿Vieron el trío cómo derivar este tipo de expresiones? Ahí va, la famosa regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Qué suena? ¿Haberlo visto? Aparte de a Valeria. Capaz que Valeria es la única despierta en la clase. Entonces veámosla cómo es. Se llama regla de la cadena, parte. Creo que alguna vez leí que es por eso. Capaz estoy inventando. Pero es porque esto es como una cadena. Ustedes hacen un paso, hacen otro, se aplica una función, aplica otra función, aplica otra función, o sea, esto puede seguir mucho. Entonces es como una cadena de funciones. De hecho, en inglés se llama igual, en inglés, realmente, pero no es que sea una palabra, no es que la palabra cadena sea algo en español, sino que en matemática se llama regla de la cadena. Y lo que dice es lo siguiente. Dice esto, dice que f compuesta con g, si queremos derivar una función así, esto va a ser la derivada de f compuesta con g de x, y eso multiplicado por la derivada de g. O sea, hay un montón de símbolos acá, vamos a verlo despacio. Esto es producto, o sea, es multiplicar, es un puntito, y esto es el circulito, es la composición. Miremosla un segundo a la fórmula, y quiero que alguien me diga si no entiende algo de lo que dice la fórmula. Ahora vamos a ver ejemplos, pero si se entiende lo que dice la fórmula, me gustaría saber. Ahora, el primer miembro sería la composición sola, no entendí, porque tiene como una rayita ahí, no entendí si es de derivada o de... Es la derivada de f compuesta con g sin derivar. Ah, ok, ok, bien. Bien la pregunta. Porque acá es f compuesta con g y todo eso derivado. Y la regla de la cadena te dice que es lo mismo que derivar primero f y componerla con g. Y después lo que te da es multiplicarlo por la derivada de g. Ta, gracias. De nada. ¿Más preguntas? Les veamos un ejemplo para ver que coincide con lo que conocemos, por lo menos. Sin usar regla de la cadena, usando las reglas que ya vimos. A ver. No sé si va a servir el ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ver un ejemplo de funcionamiento. Supongamos que queremos derivar esta función.
x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Queremos derivar esta expresión. Es un polinomio elevado al cuadrado. Entonces el primer paso es lo que veíamos la vez pasada de poder escribir esta función como una composición de funciones elementales. ¿Quién sería f acá? ¿Quién sería g? Entra x en una cajita f, o acá le pusimos g en realidad. Sale g de x, entra una cajita f, y lo que sale al final es x al cuadrado menos 4, y todo esto al cuadrado. Entonces hay que G en determinar. este caso. A ver. Perdón, no. Dale, a ver. No, que G en este caso podría ser x a la 2 menos 4 y f Ahí de va. x es x al cuadrado. Exacto. Recuerden que para hacer esto, no sé si es la única manera, pero lo que suele servir bastante es plantearse el caso hipotético que le dan un x y les piden saber cuánto vale esa expresión. Entonces, si yo vengo y le digo, bueno, para x igual 5, ¿cuánto vale? La primera operación que haces es esta. Primero tienen que saber cuánto es 5 al cuadrado menos 4. Una vez que tienen ese resultado, recién hacen el cuadrado. Entonces, ese orden de procedimiento es el orden de la cadena. Primero tienen que hacer lo que está abajo del cuadrado y luego elevar al cuadrado. Entonces acá lo que está diciendo esto es que la derivada de h va a ser lo mismo que la derivada de f compuesta con g, porque logramos escribirlo como una composición de funciones. H es igual a f compuesta con g, entonces sus derivadas son iguales. Y esto por la regla de la cadena va a ser la derivada de f compuesta con g multiplicado por la derivada de g. Entonces acá tenemos f y tenemos g. Ahora tenemos que derivarlas. F de x es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿cómo es su derivada? Es 2x. Es 2x. Por otro lado, g de x es igual a x al cuadrado menos 4. Entonces, ¿cuánto es su derivada? 2x también. En este caso, de lo mismo. Entonces, ahora tenemos que hacer desde estas cuatro funciones, f, g, f', g', tenemos que calcular por un lado esta parte, que es f' compuesta con g de x. ¿Eso qué es? Es una cadenita de composición donde entra x, primero aplicamos g, nos sale g de x, pero acá en vez de aplicar f, aplicamos f'. Porque lo que está acompañando ahora es f'. Y acá sale el resultado. Entonces, agarramos x y le aplicamos g. ¿En qué resulta eso? ¿Cuánto vale g de x? X al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4. Entonces, acá estamos parados en este momento. Ahora tenemos que agarrar esto y meterlo en la maquinita que es f'. Entonces, f' en g de x va a ser f', pero en vez de evaluada en x, evaluada en x al cuadrado menos 4. Entonces, ¿eso cuánto termina siendo? 2x. No, eso es f' en x, pero yo no estoy evaluando en x. Estoy evaluando en x al cuadrado menos 4. Fijarse, se acuerdan cómo era la composición. Lo que entra acá, la función esta hace 2 por lo que entra. Pero acá no está entrando x. Acá está entrando x al cuadrado menos 4. Entonces, ¿qué tiene que salir?
Vamos de vuelta. Tenemos una maquinita que se llama f', que si entra x, saca 2x. Si entra z, saca 2z. Si entra Pepito, saca 2 pepitos. Y entonces, si entra x al cuadrado menos 4, ¿qué saca? Ahí va, saca 2 multiplicado por lo que entra. Entonces, el resultado acá va a ser 2 multiplicado por x al cuadrado menos 4. ¿Se ve eso? Recuerda que las variables estas son todas variables que se llaman mudas, o sea, simplemente representan que ahí hay que reemplazar lo que entra acá. Entonces, si entra x, sale x al cuadrado, o acá si entra x, sale 2x, pero si ustedes meten otra expresión acá adentro, sale 2 multiplicado por lo que entra. Y así en general, lo mismo cuando tengan seno, coseno, todo eso. Si ustedes tienen seno de x, o sea, f de x igual seno de x, y ustedes después se quieren evaluar f en el logaritmo de x, bueno, f lo que hace es, lo que entra, le aplica seno. Entonces, si entra el logaritmo, va a ser seno de el logaritmo de x. Entró esto y a eso le aplica seno. Esto simplemente deja el lugar para decirte eso. Lo que la entrada que llamas x, en la fórmula lo tenés que poner acá. Y después hay otra expresión alrededor. Pero si vos cambias la entrada, cambias la fórmula. Hacemos esto. Entonces tenemos la parte correspondiente a f' compuesta con g igual a x. Recuerden que esta notación, esto es lo mismo que f' compuesta con g. Es exactamente lo mismo. Entonces tenemos esta parte. Esto va a ser 2x al cuadrado menos 4. Por otro lado ya tenemos g', es 2x. Entonces esto de acá es 2x. Entonces el último paso ahora es multiplicarlos. Vamos a hacer la cuenta acá. h' de x va a ser 2x al cuadrado menos 4 multiplicado por 2x. Esta era la parte f' compuesta con g en x. Y esta es la parte g'. Y ahora operar. 2 por 2 es 4. Multiplicado por x al cubo menos 4x. Y haciendo distributiva, 4x al cubo menos 16x. Entonces lo que llegamos acá es que la derivada de x al cuadrado menos 4 al cuadrado, la derivada de esta expresión, va a ser 4x al cubo menos 16x. ¿Dudas de esto? Seguro un montón, digo, porque la composición suele, o sea, la regla de cadena suele ser difícil, pero dudas de este ejercicio en particular. Sigamos entonces. Algo que está bueno es, justo en este caso, podríamos haber hecho la derivada de otra manera, porque x al cuadrado menos 4 al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado menos 4, y eso es x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 16. Y entonces en el fondo esto es un polinomio, y ya sabíamos derivar polinomios. La derivada de un polinomio era bajaba el exponente tal cual, y le restaba 1, bajaba el exponente, y le restaba 1, y lo que no tenía x se iba.
Entonces la derivada es 4x al cubo menos 16x. Que fue lo mismo que conseguimos acá. Lo interesante es que uno puede tener otra función más complicada acá. Justo acá, capaz el camino más sencillo hubiese sido multiplicar y aplicar regla de los polinomios. Pero la gracia es que la exponencial podría ser algo así como seno de x y esto al cubo, por ejemplo. Entonces esto no es un polinomio. Uno acá no puede aplicar reglas de polinomio. No le queda otra que aplicar regla de la cadena. Bien. Sigamos, entonces. Entonces, acá tienen para trabajar un poco con esto. Cómo sería la derivada de este polinomio, cómo sería la derivada de este polinomio. Hay que aplicar regla de la suma y regla de la cadena. Se vayamos un poco al tema de cuando una función no es derivable. Una función no tiene por qué ser derivable en todos los puntos de su dominio. Un ejemplo clásico es el valor absoluto. No es el único. El valor absoluto es una función que entra un x y tiene dos posibilidades. Sale x si el x es positivo o 0. Y sale menos x si x es negativo. Básicamente lo que hace es que entra un número y te devuelve la magnitud de ese número, pero sin importar el signo. Porque si es negativo, lo hace positivo. Entonces, como que no te importa el signo, solo quieres saber el número. El gráfico de esto es algo así. Acá la función es x, entonces es la recta de identidad. Y cuando es negativo, la función es menos x, entonces es la misma recta, pero simetrizada. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá, esto es una recta, esto es una recta. Ahí dijimos que se podía definir bien. Y la tangente coincidía con la recta, entonces sabíamos calcular la derivada, fue lo primero que vimos. El problema surge acá, cuando se juntan las dos rectas. Supongamos que hacemos un zoom acá. Vamos a hacer así. Mucha cosa recta, pero o sea, le hicimos un zoom y lo movemos un poquito. A medida que se acerca, la recta tangente viene siendo así, 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 y de este lado, la recta tangente siempre es así. Entonces lo que sucede es que acá en el medio, justo en ese punto, uno no puede definir una única recta tangente. ¿No? Porque en principio te sirve esta y te sirve esta. Las dos te sirven. Entonces, como no hay una única recta tangente, en este punto la función no es derivable. Simplemente porque puedo pensarlo justo con la pregunta que alzaba hoy, con la pregunta del compañero si podía ser vertical recta tangente, y dijimos que una función, dado un x, no me puede dar dos valores distintos. La derivada en el fondo es una función. Entonces, si yo meto este x, me tiene que dar una única pendiente. Me puede dar dos pendientes distintas. Y acá lo que pasa es que me puede dar tanto esta como esta, y las dos son iguales de buenas. O sea, uno no puede elegir cuál porque las dos son posibilidades. Entonces, en ese punto, no es derivable.
El valor absoluto de x no es derivable en cero. ¿Se entiende el porqué de eso? Yo entiendo, pero me surge una duda porque nosotros en el teórico, o por lo menos lo que yo entendí, dimos que esa función no es derivable. O sea, si por ejemplo me preguntan si esta función es derivable, es necesario que yo ponele, que yo explique que él sí es derivable menos en el punto cero. Exacto. Porque acá sí. Ustedes, por ejemplo, si ustedes restringen su dominio y ven la función acá, entonces la función es un segmento de recta y ahí es derivable. Eso es el primer grado 1. El problema es que en ese único punto ahí es donde cualquier otro lado la función es derivable. Y ahí está buena la Claro, pregunta. Dale. o sea, si me dicen, pues yo pienso tipo poner en un parcial, si preguntan, ¿esta función es Ujú. derivable sí o no? La respuesta es que Esta no, función en cero. no, claro, claro. Otra manera de decirlo es así. Si querés ser más contundente, digamos, sería escribir con esto. La función, ahora, sobre así, x es derivable en todo su dominio, excepto para x igual 0. Digamos, ahí quedó bien conciso. Es derivable en todos lados, menos en x igual 0. Si achicás el dominio, va a ser derivable en menos lugares, porque siempre la derivada está definida en el dominio, pero en cualquier punto de su dominio, sacando el 0, la función es derivable. Gracias. Hay un tema acá, ¿vale? Me quedó esta duda también del teórico. Yo entiendo la explicación de que, claro, tiene dos rectas que son iguales en ese punto, entonces por eso no hay una derivada, porque no hay una sola recta, ¿no? Pero Ujú, la pregunta es, ese punto, el punto cero ahí, sí. ¿es un mínimo? Está bien la pregunta, es un mínimo, sí. Entonces tendría que tener una derivada, No, o no. está bien la pregunta. Está muy bien, de hecho, porque está yo acá, me comí una parte que es muy importante. Cuando decimos todo esto de los mínimos y eso, la hipótesis es que es derivable en el punto. ¿No? Porque la derivada no da información. Si no es derivable en el punto, no sabes, no tenés información. Pero puede ser un mínimo, sí. Está perfecta la pregunta. O sea, no es que siempre en los mínimos va a haber derivada cero. En los mínimos, que una función derivable en ese punto, ahí sí tiene que ser cero. Pero si la función no es derivable, no, porque no es derivada directamente. Lo voy a anotar porque quedó buena la pregunta, ¿sí? Aunque la función no es derivable x igual 0, este punto es un mínimo. Ahí también podría haber sido un máximo. O sea, podría haber sido al revés, tipo una casita. O sea, yo iba a decir algo más sobre eso de que la función es derivable o no. Hay un tema que tiene que ver un poco con la definición formal, que es así. Decimos que una función es derivable en un punto. Eso lo mismo que escribimos arriba. X0 en el dominio de f, si, o sea, la idea formal es lo de arriba del límite y la idea más geométrica es si existe una única recta tangente que mejor ajusta a f de x0, o sea, al gráfico de f en x0. Esto tiene una segunda parte, que es, decimos que una función es derivable, pero sin hacer mención al punto. Si es derivable, o sea, simplemente derivable. Vieron que arriba es derivable en un punto. Y ahora es derivable. Si es derivable para todos los puntos de su dominio. Entonces, formalmente el valor absoluto no es derivable, porque no es derivable para todos los puntos de su dominio. Eso es un poco lo que preguntaba la compañera. La función no es derivable con esta definición. ¿Por qué? Porque el x0 es parte de su dominio. Pero uno puede decir esto. O sea, no son contradictorios, porque acá lo que estás diciendo es que es derivable en todo su dominio excepto x igual a 0. Pero no es en todo su dominio, tenés que sacar un punto.
Y vas a decir que es derivables a secas, sin aclarar dónde. Si decís derivables a secas, lo que se asume es que es derivable en todos lados. Entonces, las dos cosas son equivalentes ahí, pero si leen en internet o escuchan a un docente decir que la función es derivable, hacemos referencia a que no importa qué punto agarres, es derivable. Ejemplo, los polinomios son derivables. En ese sentido, ustedes agarran cualquier x y siempre la derivada existe. La exponencial es derivable, el logaritmo es derivable, el seno, el coseno, son todas funciones derivables en ese sentido. Ustedes agarran cualquier punto del dominio y siempre existe la derivada. Entonces el ejercicio acá, 2.2, va un poco a jugar con este valor absoluto. Hacemos uno rapidito y ya los libero. Nos pide a graficar las funciones, eso lo dejo a ustedes. Sabemos cómo es el valor absoluto de x, la gráfica, que es esa que acabamos de hacer. Sabemos qué pasa cuando multiplicamos por un número adentro de la función, cuando le sumamos un número adentro de la función y cuando le sumamos un número afuera. Ya sabemos qué le pasa al gráfico, o sea que es hacer eso. Y luego nos pide determinar en qué puntos del dominio se puede definir la derivada. Entonces sabemos que el valor absoluto no tiene derivada en C. Para esta función, ¿dónde será que no es derivable? Eso es lo que sabemos. En menos 3 medios, estoy de acuerdo. ¿Cómo llegaste a ese valor? Llega ese valor porque es la imagen que hace que el valor absoluto de cero. Ahí va. Es eso, ¿no? Es el X que yo tengo que poner acá, de tal manera que lo que queda acá adentro es cero. Y lo que nosotros sabemos es que si lo que está acá adentro vale cero, entonces la función no es derivable en ese punto. Entonces vamos a poner eso. Para ver. Vamos a escribirlo con esto. Para ver dónde no es derivable la función. Valor absoluto 2x más 3. 3 menos 3. Nos basta con ver cuando 2x más 3 vale 0. Porque en ese punto es donde el valor absoluto no es derivable. Es parecido a lo que vimos la vez pasada con el dominio, cuando teníamos algo así, no me acuerdo bien cómo era, pero logaritmo de x menos 1 creo que era. Entonces el dominio acá del logaritmo no eran todos los positivos, sino que era de 1 en adelante. Porque uno tenía que fijarse cuando esto fuese mayor a 0. Acá es la misma idea, uno sabe que en 0 lo que está acá adentro no es derivable. Entonces tiene que fijarse cuál es el x que hace que esto sea 0. Entonces de acá sale que x tiene que ser menos 3 medios. Entonces, esta función es derivable en todos lados, menos en menos 3 medios. Ahí no la pueden derivar. Básicamente porque eso va a ser como el absoluto, va a estar un poco abajo. No sé, estoy haciendo más o menos, pero va a ser algo así. Entonces, ahí en menos 3 medios debería tener el vértice. Va a estar un poco más abajo, puede estar restando 3 y no sé qué, pero la forma de la gráfica ahí va a tener un vértice. ¿Dudas sobre esto? Hago un recuento rápido de algunas derivadas que le pueden servir por si hacen ejercicios. Algunas, digo, si ponen tablitas derivadas en Google van a aparecer millones. Pero bueno, pongamos algunos acá. Hagamos así. F de X
y f'. Una importante que vimos es que a por x a la n nos da a por n x a la n. Usando esto y usando la propiedad de la suma, teníamos la derivada de cualquier polinomio. Otra importante es que la derivada del seno me da el coseno. Esto no es nada obvio, la que viene lo vemos si quieren, pero por ahora úsenlo por si se encuentran en ejercicio donde tienen que usar esta propiedad. La derivada del coseno, extrañamente no es seno, sino que es menos seno. La derivada de la exponencial es la exponencial. Esta sí es un poco más extraña porque hoy para usar que la derivada de un polinomio era, el mismo era a, habíamos dicho que era su propia recta tangente, acá es una función que la derivada se te da ella misma. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y por ahí creo que nos va a dar bien. Después tenemos las reglas. Estas son las derivadas elementales, por así llamarle, y después tenemos las reglas. F de x más g de x sumado es la derivada de cada uno sumado. Lo mismo si es restado. Sumado o restado. Si es un producto, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y si es una composición, va a ser la derivada del primero compuesto con el segundo sin derivar por el segundo sin derivar. Nos quedó pendiente cuando es una división, lo vemos la que viene. Pero ya con esto deben tener para divertirse bastante con el práctico y practicar estas propiedades. Bien. Les Una recuerdo, pregunta. dale. No, porque creo que para el parcial teníamos una hoja, ¿no? Para anotar cosas. Todo esto lo podemos anotar en la hoja, ¿no? Sí, sí, sí. La Bien. hoja esa es, pueden llevar todo lo que ustedes quieran, menos ejercicios resueltos, pero esto no cuenta como ejercicio resuelto. O sea, pueden anotar esto, pueden anotar, pueden hacer gráficas de ejemplos, yo qué sé. Eso que les ayude, sí. Bien, Quería, gracias. de nada. Que le iba a decir que el sábado 27, o sea, no este sábado, sino el que viene, es el parcial. Yo la semana que viene seguramente pongo una clase de consulta. Estoy pensando cuándo, muy seguramente el jueves, o sea, tendríamos clase el lunes, el miércoles clase común, y el jueves clase de consulta. Pero lo que quería decir es que no se dejen estar. Aprovechen los foros, digo, pues conmigo por lo menos recién tenemos clases el lunes, y son un montón de días estar estudiando. O sea, son 4, 5 días. Si el fin de están haciendo cosas, si se trancan, pregunten en los foros. Yo estoy tratando de entrar todos los días a los foros a responder. Les pregunten en los foros, les respondemos y pueden seguir. Y después el lunes hacen todas las consultas que quieran, pero no se queden trancados por no preguntar. Profe, ¿el lunes vas a dar clase? Sí, lunes y miércoles son clases con... porque el lunes es feriado. Oh, Sí, por mm, eso. un momento. Déjenme ver qué Yo hacer. puedo, ¿no? Sí. Seguramente la demo, no sé si el lunes o el martes, porque la demo porque la necesitamos para llegar bien el parcial. Déjenme ver, yo les aviso más tarde el viernes, estoy escribiendo en el foro cuándo. Si el lunes o el martes. ¿El martes a usted le complica mucho? Misma hora. A la misma hora, por favor. Sí, sí, misma hora, pero el martes podrían. Yo no tengo problema. Sí, profe. Sí. Yo Entonces, por lo menos sí. bien, déjenme ver y yo más tardar el viernes me comprometo que aviso por el foro si la tenemos el mismo lunes o la tenemos el martes. Pero no la vamos a perder, no, porque estamos muy sobre el parcial. Después no va a hacer falta, sino. Bien. ¿Más dudas? Visualmente es medio difícil entender cómo e a la x, la derivada es c a la x, ¿no? O Sí, sea, geométricamente creo que no. Por lo menos la demostración que yo conozco es usando límites. Ahí geométricamente me pierdo un poco.
Debe haber capaz alguna interpretación, pero otra Creo que cosa que... si, Dale. si lo pensás como que es parecido, no es igual, pero es parecido como un brazo de una parábola, ¿no? Es parecido, ¿no? O sea, visualmente. Sí, cerquita del origen, sí. Porque sabemos que la exponencial después crece más rápido que cualquier polinomio. Entonces llega un momento que empieza a ir cada vez más rápido y los polinomios no. Pero entiendo lo que decís. Ahí está lo que dice Belén. Lo que es medio loco, no sé si es loco, pero que el logaritmo es la inversa a la exponencial, pero su derivada no es igual. ¿No? Como que es una propiedad solo de la exponencial. ¿No? Porque uno podría decir, bueno, si el logaritmo es la inversa y la exponencial, su derivada es igual, está capaz que era el logaritmo también, pero no, falla. Busco a ver si encuentro algo. Seguro se ponen videos en YouTube, no sé si de la exponencial, pero debe haber miles de videos en inglés seguro, en español capaz seguro, pero que haga ilustraciones de esto, que puede ayudar mucho para ganar un poco más de intuición, por lo menos. Esto que hacíamos, habíamos hecho un triangulito en algún momento, más abajo. Acá. Esto del triangulito de haber y hay, porque me he fijado en un momento, mil ilustraciones que te muestran cómo se van acercando los puntitos y cómo se va moviendo recta tangente y tal. Digo por si le está contando un poco la geometría de esto, busquen en YouTube, pongan intuición de derivada o cosas del estilo que seguro le aparece. O sea, es un tema bastante básico de nivel universitario. Cualquier curso de matemática universitario que haga van a haber derivadas, entonces hay mucho material. Fin del comunicado de mi parte. No sé si quieren preguntar algo más. Gracias, chao. Bueno, nos vemos la que viene. No sé si lunes o martes, pero nos vemos la que viene. Pasen bien. Buen fin de. Nos vemos, profe.